En Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Es hora de contrarrestar las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira. Amigos, muy buenos días. Saludos, estimados usuarios y usuarias del Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Les saluda Elizabeth Pereira y estamos juntos como todos los jueves en este espacio en el que les acompaño durante una hora para reflexionar y compartir noticias del entorno nacional e internacional. Saludamos a esta hora a todo el equipo que hace posible esta transmisión. En la presidencia de Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. En los controles técnicos, Alexander Brazón, El Pulpo. En el streaming, nuestra querida Cristel Dos Santos. Y en la producción general y en los micrófonos, quien les habla, Elizabeth Pereira, certificado de productor nacional independiente 36110 y certificado de locución 62238. Desde la sede de RNB, en el estudio de RNB Informativa 91.1 FM, saludamos a todas las emisoras conectadas y a nuestras emisoras regionales. Y les damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta, la 67 edición del programa Mundo Conectado, Análisis y Perspectivas Globales. Amigos, este es su programa de análisis internacional desde una visión soberana que nos permite un acercamiento sencillo, diáfano a los temas de relaciones internacionales y geopolítica, desafiando juntos las barreras del conocimiento y acercándonos a todos a la comprensión global. Hoy es 4 de junio de 2026 y vamos a nuestra sección Enfoque Geopolítico. Enfoque Geopolítico. Amigos, esta es nuestra sección de entrevista. Hoy, cuando hablamos de desarrollo económico, estabilidad política o soberanía nacional, muchas veces pensamos en petróleo, en diplomacia o en defensa. Sin embargo, existe un factor que atraviesa todos estos ámbitos: la justicia. No hay inversión sin seguridad jurídica, no hay convivencia sin instituciones confiables, no hay Estado fuerte sin sistema judicial sólido. Venezuela se encuentra en un momento de revisión y transformación de importantes aspectos de su sistema de justicia. Y hoy nos preguntamos, ¿por qué se reforman los sistemas judiciales? ¿Qué problemas intenta resolver Venezuela? ¿Cómo se construye confianza en la justicia? ¿Qué significan estos cambios? ¿Cómo son observados desde el exterior y qué impacto pueden tener sobre la confianza de los ciudadanos y sobre la imagen internacional del país? Para conversar con este tema que amerita una mirada jurídica profunda, pedagógica y relevante, nos acompaña la reconocida abogada venezolana, la doctora Gloria Piño. Ella es constitucionalista y penalista. Doctora, muy buenos días y bienvenida al programa Mundo Conectado. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acá en tu programa. Además de que tengo el corazón así grandote de felicidad, porque dentro de tantas peticiones que he formulado en estos 2 últimos años, pidiendo, suplicando la reforma, porque nunca utilicé la palabra reforma, siempre fue reestructuración del Poder Judicial. Y ello lo solicitaba porque, como hablábamos antes de iniciar el programa, son muchos años. Tengo de graduada ya 40 años de graduada. Y de esos 40 años de graduada te puedo decir que 38 litigando en el Poder Judicial, trabajando como director de prisiones, como viceministro de Interior, de Justicia y Paz, y haciendo un trabajo de hormiguita, todos los días dando un paso pequeño, otro pequeño, para que sea un paso grandotote. Pero cuando me jubilé del Poder Judicial, después de tantos años, 32 años de servicio,
salí a litigar nuevamente, porque me gradué, litigué, y así lo hice hasta que volví a ingresar nuevamente al sistema de la Administración de Justicia. Y te digo que han sido años duros, años muy duros, donde me tengo que tropezar todos los días. De hecho, se lo digo a mi esposo, cada vez que salgo me encomiendo a Dios y le digo, Diosito, que hoy sea un buen día, porque llego a mi casa desgastada, a veces llego con mucha impotencia, a veces salgo llorando de los tribunales por la impotencia, y te voy a explicar por qué. Porque te tropiezas con algunos fiscales, con algunos jueces, con algunos funcionarios, con falta de ética y de probidad, que tú dices, ¿qué hago yo con esto? ¿Cómo me manejo con esto? Necesito darle una respuesta a mi cliente. Necesito indicarle a mi cliente que tiene que confiar en una justicia. Y en una justicia que no se trata solamente de que un juez o un fiscal, porque ojo, no puedo generalizar y lo he repetido muchas veces, hay honrosas excepciones. Pero cuando tú te tropiezas con un juez y donde estás en un debate, en un juicio, y tú observas la conducta de un fiscal del ministerio que es parte de buena fe, un fiscal del Ministerio Público que no es vendetta pública, como dicen muchos, vindicta pública, no. Él no viene aquí a cazar una pelea, él viene como parte de buena fe, por conducto del Estado, a buscar la verdad por las vías jurídicas. No importa cuál sea la verdad, tú como fiscal del Ministerio Público tienes la obligación de llevar esa verdad al estrado y solicitar una absolutoria si es posible, o una condenatoria si las pruebas son las que perjudican a ese acusado. Pero tú te das cuenta de que eso no es así, porque pareciera que tuvieran un switch y dicen, nada, yo me erijo en un acusador a ultranza y voy detrás de esta persona porque quiero que esta persona esté presa. Y de ahí, mi querida amiga, la cantidad de presos que tenemos hoy en día, porque creen más en una privación de libertad, que ojo, es la excepción del Código Orgánico Procesal Penal, que es la regla fundamental, que es la libertad. Cuando tú exiges una revisión de medida porque has observado que no hay elementos que presentó el Ministerio Público que puedan avisorar una condena y que además el Estado va a tener una economía procesal, porque llevar un juicio hasta el final te representa para el Estado una erogación muy alta. Pero si tú como juez avisoras en una fase intermedia que esto no llega a una condenatoria, pues tú tienes que proveer lo necesario y decretar un sobreseimiento en fase intermedia. Pues no lo hacen, porque dependen de lo que pida el Ministerio Público y te lo dicen así. Lo que me pide el Ministerio Público es lo que le voy a dar. Y tú dices, ¿qué es esto? Usted, ciudadano juez, el director del proceso. Porque estamos hablando que el que inicia el proceso es el Ministerio Público, pero el director del proceso es el juez, el que conoce la ley. Además es juez constitucional. Entonces tú ves que la inseguridad jurídica cada día galopaba. Y yo decía, necesitamos reestructurar este Poder Judicial, y sin votar a nadie, sin destituir a nadie, llamando a unos verdaderos concursos de oposición, donde se lleve al juez, al fiscal del Ministerio Público, a unas evaluaciones teóricas, prácticas, orales, y tú ves cómo te van a renunciar inmediatamente o se van a plegar a unas benditas jubilaciones, que después vamos a hablar de las jubilaciones. Pero vamos a depurar, vamos a generar confianza, porque los organismos internacionales lo primero que van a decir es, nos llamaron a nosotros para estar de veedores en ese concurso de oposición donde los mejores son los que van a estar en estrado.
administrando justicia en nombre de la República. Pero tú no puedes agarrar y ver cómo durante tantos años, amiga mía, aquí se han designado magistrados que venían de la política, magistrados que no tenían idea de lo que es el derecho, magistrados que no tienen ni la más mínima idea de lo que es una interpretación constitucional y se erigen en personas, en legisladores. Empiezan a legislar allá en la sala constitucional. Jueces de la República que le permiten al fiscal incorporar pruebas en juicio que no son ni las pruebas complementarias que establece el Código Orgánico Procesal Penal, ni las nuevas pruebas que se incorporan con ocasión a un hecho que haya surgido en el debate, sino que tienen esas pruebas archivadas, guardadas, engavetadas, y las van incorporando como les place en pleno debate. Y tú le dices al juez, son extemporáneas. No, insta al Ministerio Público. Imagínate tú que todavía tiene el tupé, ese ser humano, de instar al Ministerio Público a que incorpore unas pruebas que ya son extemporáneas. Y cuando tú pides una nulidad, porque tú le dices a ese juez, mire, aquí está en el expediente que esa prueba le llegó al Ministerio Público hace 2 años, tiene esa prueba desde hace 2 años en su despacho. ¿Cómo es que no la presentó en una fase intermedia para que el juez examinara la licitud de la prueba, la utilidad y la necesidad y la pertinencia de la misma? Ve lo grave de esto. El juez decreta un pase a juicio sin haber observado cuáles son esas pruebas. Decreta la licitud de una prueba que nunca la tuvo en sus manos. No le permite a la defensa controlar esa prueba. Y la defensa se va con una venda en los ojos a un debate oral y público. Se inicia el debate oral y público, no están las pruebas. Y llega la juez el mismo día de la continuación del debate y te dice 5 minutos antes cuál es la prueba que se va a incorporar en el debate para que tú la leas rapidito y puedas ejercer el contradictorio. O sea, esas son cosas que tú dices, yo no comulgo con eso. Y por eso formulo las denuncias constantemente en mis redes sociales. Por eso muchos de los seguidores, bueno, los bots, como estábamos hablando hace rato, bueno, es que esta señora está hablando ahora, pero ¿dónde estaba ella? En Narnia. No, esta señora tiene años. Y aquel que me sigue lo podrá decir. Hasta en mi campaña, en las primarias presidenciales, yo la primera denuncia que hice fue esta. Tenemos que reestructurar el Poder Judicial. ¿Qué debe cambiar, doctora, en su opinión, a través de esta reforma del sistema judicial? Tenemos que comenzar de abajo hacia arriba, por la raíz, para que ese árbol crezca fuerte. Porque si la raíz está podrida, ese árbol no dura mucho. Entonces, lo que te acabo de decir, reestructuramos el Poder Judicial, reestructuramos las policías, pero para tú reestructurar una policía, tú no puedes tener un funcionario policial que devenga el sueldo que está devengando, o que ese funcionario policial viva en el mismo lugar o en el mismo, la misma, ¿cómo es que se llama? Urbanización, en el mismo sitio donde conviven muchos delincuentes. Entonces, nosotros allí tenemos que buscar que nuestros policías tengan unas viviendas dignas, un ingreso digno, porque de esa manera tú como Estado le vas a exigir a ese policía, al momento de cometer un delito de corrupción, la mal llamada matraca, tú le puedes decir con propiedad, usted va a ser sometido a un proceso y queda destituido. Allí es donde tú dices, estamos comenzando con las raíces. De igual manera los jueces, los fiscales, porque ¿qué juez puede vivir con $180? Porque si tú revisas, yo me jubilé con el 100% de mi sueldo y lo que me ingresa a mí es $180. Si yo no litigo, yo no trabajo por fuera, me muero de hambre. Entonces, ¿cuántos jueces tienen en sus hombros el peso de una gran familia? Su mamá, que es una adulta mayor, su esposa, sus hijos, el colegio, etc. Si tú no remuneras bien a los funcionarios, no hay
impacto posible ante una reforma judicial. Igualmente hacia la parte de los magistrados. Entonces, para tú poder decir, bueno, yo tengo fortalecido mi sistema, lo vamos a fortalecer, sí, haciendo justamente este buen equilibrio entre el sueldo, conocimiento, ética, porque lo decía el doctor Arteaga Sánchez en una entrevista, yo puedo saber mucho, yo puedo dominar el derecho, pero como valga la redundancia, al derecho y al revés. Pero si no tengo probidad y ética, ¿de qué le sirve al Estado eso? Entonces, tenemos que manejarnos muy bien. Va a ser un trabajo rudo, arduo, pero estoy convencida de que lo vamos a lograr. Y como lo decías tú antes de comenzar este programa, todos al unísono, ¿qué importa la ideología política? Todos somos valiosos, todos tenemos que trabajar y construir, porque es muy fácil criticar, es muy fácil ver el defecto que tiene el vecino, pero ¿y será que nosotros nos podemos ver a un espejo y decir, ya va porque le di aquí algo que no debí? No se preocupe. Ajá, no puedes hablar, por favor, que estamos al aire. Entonces, ahí es donde tenemos que manejarnos. El Poder Judicial, el sistema de justicia, todo. Mira, a mí me escribe mucha gente a diario, doctora, ayúdeme, mi mamá tiene tantos años privada de libertad, porque ese es otro detalle. ¿Con qué facilidad se decretan privativas de libertad en estos tribunales? ¿Cómo es posible que un delito de estafa, un delito de hurto, un delito de robo mínimo, tú veas a la gente privada de libertad? O sea, ¿cómo quedan estas medidas cautelares sustitutivas que el legislador ha previsto para ello? ¿Es más fácil tener privado de libertad a un ser humano? Para mí, yo creo en la reinserción cuando tú le dices a este privado, a esta persona que quieres privar de libertad, te voy a poner una condición, usted no tiene el bachillerato, salga a estudiar y salga a trabajar. Y todas las semanas usted me va a traer su reporte. No va a lograr más el Estado con eso que teniendo una persona tras las rejas. Además, que es una economía para el Estado, una persona privada de libertad, una persona con un estado de salud precario. Eso es una carga para el Estado. ¿Dónde están las medidas humanitarias? No se les da medidas humanitarias y tú tienes personas con enfermedades terminales privadas de libertad. ¿Qué logras con eso? Fíjese, doctora, que es bien importante eso que acaba de apuntar, porque en el caso de venezolano, durante muchos años, parte de la narrativa que estoy convencida sustenta ahora mismo la reforma judicial tiene que ver con la inexistencia del Estado de Derecho. Eso mismo a lo que usted hace alusión, los tiempos de la defensa, el acceso a los expedientes, la presunción de inocencia. ¿La reforma judicial resuelve este tema? La reforma judicial te resuelve todo en la medida en que se pueda aplicar correctamente esta reforma con mesas y equipos multidisciplinarios, porque tú tienes que formar equipos multidisciplinarios que son los que pueden orientar esta reforma judicial. Tú no puedes ir hacia una reforma judicial con dos personas que no tienen ni la más mínima idea. Tú no tienes un psicólogo, tú no tienes un psiquiatra, tú no tienes un experto, un especialista, un especialista en materia judicial, un especialista en materia policial, un especialista en materia para la fiscalía, etcétera. Es decir, tenemos que unirnos todos en estas mesas de trabajo para comenzar ayer, ni siquiera es hoy, para comenzar ayer con este trabajo que va a ser arduo. Doctora, si el Tribunal Supremo de Justicia cambia en su estructura, competencias, nombramientos, funciones, carrera judicial propiamente, ¿qué efecto en cascada trae eso hacia el resto de los tribunales y hacia el resto del sistema de seguridad, el sistema penitenciario, entre otros agentes que hacen parte de la gran cadena de justicia? Mira,
un Tribunal Supremo de Justicia que tiene que estar engranado con sus tribunales. Yo no creo en los los magistrados detrás del escritorio. Yo creo en los magistrados que estén detrás de los circuitos, revisando lo que pasa en los circuitos, revisando lo que está ocurriendo en la calle con los justiciables. Fíjate la gran demanda que hay hoy por hoy, justamente por lo que está ocurriendo a nivel judicial. Las familias reclaman, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi hermano? ¿Por qué no me dicen a dónde lo trasladan? ¿Por qué no me indican qué es lo que está pasando en el tribunal? Eso es una falta de información grave y todos tienen derecho a saberlo porque lo establece el Código Orgánico Procesal Penal, no lo está diciendo Gloria Piño. El Código establece el derecho que tiene el acusado, el imputado, de saber, primero, cuáles son los cargos cuando lo detienen, que le lean sus derechos, que le permitan una llamada telefónica a su familiar, que le permitan la designación de su abogado de confianza, y no lo permiten. Todo eso es al revés, una violación tras violación. Entonces, yo necesito llamar a mi familiar, no me lo permite. Yo necesito designar mi abogado de defensor de confianza, y es el mismo juez el que le viola ese derecho. Ah, no, es que me llegaron, ¿cómo es que? Directrices de arriba, y yo volteo al techo para ver si es que Dios está mandando la directriz del cielo, ¿no? ¿Cómo es posible que a ti un juez te diga, escucha bien, y esto lo estoy diciendo con propiedad, porque bastantes años que pasé como juez, de los cuales 25 como juez de corte, y cuando a mí me hacían una llamada telefónica, yo desconectaba mi teléfono y me quedaba en mi tribunal hasta las 11 de la noche sacando mi decisión para a primera hora publicarla. Aquí no hay llamada telefónica, aquí lo que hay son principios, porque siempre lo decía, yo prefiero poner mi cabeza sobre la almohada pensando que tengo un culpable en la calle y no un inocente preso. Porque para las personas que tenemos sensibilidad y que amamos este trabajo, sabemos lo importante que es para una familia, porque ¿cómo se descompone una familia cuando tienes una persona privada de libertad? Yo lo tuve, yo lo viví, porque hay muchos que dirán, no, pero es que ella nunca lo vivió, lo viví 4 años y medio. Yo tuve un familiar preso 4 años y medio, una persona que me prohibieron 1 mes sin verlo, no sabíamos qué estaba pasando con él, nosotros llorábamos todos los días en la puerta del helicoide, y aquí estoy, trabajando sin odio, sin rencor, sin rabia, echando para adelante, y esa persona de la que les estoy hablando, trabajando sin odio, sin rencor, simplemente con la expectativa de que el país debe crecer. Pero si estas cosas se superan a nivel judicial, por aquí me están diciendo, doctora, no es solamente la parte penal. Es verdad, tienes LOBNA. Mira, yo me imagino porque tú debes ser como yo, un ratón de revisar noticias. Yo me despierto muy temprano a revisar las noticias. ¿A ti te parece correcto esas denuncias constantes en materia de LOBNA, trata de niños? Imagínate tú, trata de niños, donde había una mafia en torno a ello. Ah, entonces tú jubilas a estos personajes y tú no les inicias una investigación. ¿Dónde está esa investigación? Eso es algo que yo le quiero pedir al Estado venezolano. Fíjese, doctora, tenemos que hacer la pausa. Hoy nosotros estamos conversando sobre hacia dónde va el futuro de la reforma judicial. Hemos abordado temas que van desde lo normativo propiamente, pero también hemos tocado temas sensibles como los principios. Yo quiero invitarla a que en la siguiente parte de nuestro programa nosotros hablemos del lado humano de la reforma, es decir, cómo se va a involucrar el ciudadano y qué esperar, cuáles son los principales impactos de la reforma en atender todas esas situaciones que usted ha descrito. Así que amigos, estamos conversando con la doctora Gloria Piño.
Ella es abogada constitucionalista y penalista de la República, a quien además agradecemos profundamente que nos esté acompañando la mañana de hoy y los invitamos a seguir esta conversación luego de la pausa. Ya regresamos. En Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira. 9 décadas siendo la voz de un país. Radio Nacional de Venezuela se encamina a su 90 aniversario y lo celebramos por todo lo alto. Reforzamos nuestro compromiso con la verdad. Sintoniza nuestras emisiones de RNB Noticias, la edición meridiana y nuestra edición vespertina a las 5 de la tarde, junto a nuestro equipo de redactores, reporteros y corresponsales que llevan el pulso de la noticia desde cada rincón de la patria. Estamos donde tú estás. Búscanos en YouTube como @RNB_informativa En nuestro canal de Telegram y la app móvil. o en rnb.gov.be. RNB, la señal que recorre la patria. ¿Sabías que en 1945 RNB era prácticamente un centro cultural gigante? No solo ponían música, tenían su propia orquesta sinfónica y hasta un teatro experimental. Y si querías escucharlos, tenías que estar pendiente del reloj. Transmitían de 11 a 2 y luego de 5 a 11 de la noche. Nada de 24/7 como nosotros ahora. En estos 90 años hemos evolucionado, pero la esencia de crear arte sigue intacta. RNB Juvenil, la señal que suena como tú. RNB, 90 años construyendo la memoria sonora de Venezuela. Sí, es Capi. Transgresor, con su estilo irreverente y su picardía, condujo Sí, es Capi. Radio Nacional de Venezuela y de nuevo, buenas tardes. Complete usted la siguiente copla venezolana. Capi Doncella, una voz con el sello RNB. Son 90 años. RNB, la señal que recorre la patria. RNB Publicidad. Publicidad. La nueva app T-Móvil del Banco del Tesoro te da el control. Una aplicación ágil, innovadora y disponible a cualquier hora para que hagas transacciones rápidas y seguras. T-Móvil, libertad financiera en la palma de tu mano. Así de claro. Banco del Tesoro. Revolucionamos la banca. Son las 7:28. Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos el plan de respuesta al brote de fiebre amarilla. Me ha pedido el equipo de salud que podamos extenderlo de 4 estados a 10 estados. Ya estamos en pleno desarrollo en los estados Aragua, Barinas, Lara y Portuguesa, y ustedes han pedido incorporar esos 6 estados más. Delcy avanza. Desde 1899 se creía que no existían pruebas que demostraran el fraude del laudo arbitral de París. Hasta que en 1949 el abogado estadounidense, Malek Prevost, participante en el laudo arbitral, confesó cómo despojaron ilegalmente a Venezuela de la séptima parte de su territorio. Prevost en un testamento reveló que la decisión del laudo arbitral fue pactada, manipulada e injusta para los venezolanos. Malek Prevost denunció cómo el juez de la Rusia zarista, Friedrich Martens, chantajeó a los jueces estadounidenses para que aceptaran una fraudulenta demarcación fronteriza hecha por el agente de la corona británica, Robert Chamber. Con estas revelaciones, Prevost dejó en evidencia que el laudo arbitral de París fue un fraude del derecho internacional, pactado entre agentes imperiales, para apropiarse de un territorio que le pertenece a Venezuela. La historia está de nuestro lado.
RNB, 90 años construyendo la memoria sonora de Venezuela. Marlene Dalila Cabaniel, reportera. El presidente de la República calificó como un acto de justicia la decisión de la Sala Constitucional del máximo tribunal del país. El jefe del Estado además consideró como positivo para la marcha del proceso político la inscripción de los candidatos a las gobernaciones y alcaldías. Para RNB Noticias, Marlene Dalila Cabaniel. Marlene Dalila Cabaniel, una voz con el sello RNB. Son 90 años. RNB, la señal que recorre la patria. En Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Les estamos presentando Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira. Amigos, estamos de vuelta en nuestra sección Enfoque Geopolítico, nuestra sección de entrevistas, y hoy estamos conversando con la doctora Gloria Piño. Ella es abogada, constitucionalista y penalista, y además para nosotros es un profundo honor y una satisfacción no solamente tenerle, sino reconocerle el trabajo y el esfuerzo. Y como ciudadana y también como abogada, pues quería consultarle, retomar la consulta que formulamos antes de ir a la pausa sobre el rol del ciudadano, la perspectiva ciudadana. Se anuncian reformas judiciales, cómo puede participar el ciudadano, pero también cómo impacta la reforma judicial en la vida cotidiana de un ciudadano. Usted nos adelantaba, mejora en los tiempos de respuesta, etcétera, resolución de conflictos de manera más eficaz, quizás decisiones mucho más justas, la confianza, pero ¿cómo sentiría el impacto directo del ciudadano en su vida cotidiana? La respuesta la tienen las mismas personas que me están escribiendo. Salir a la calle y no sentir temor de un policía. Hoy por hoy las personas salen a la calle y le tienen pavor a un policía. Los mismos estudiantes salen a la calle y le tienen pavor a un funcionario policial porque les quitan el celular, porque les exigen dinero, etc. O simplemente porque los siembran si tú no les das unas cantidades de dinero. Ese primer impacto es tan importante, esa paz que tú necesitas, que tú veas un policía y que tú veas al señor policía y que tú lo respetes y le digas, buenos días, ¿cómo está? Mire, tenga usted un café, tenga usted un chocolate, porque tú sabes que ese policía te está cuidando. Ahora, que un policía, tú lo veas, que se te pare al lado y tú sientas un pánico y un terror, eso es un gran impacto, un impacto negativo para la ciudadanía. Ya por allí, como te lo expliqué anteriormente, desde abajo, desde las simientes, desde la raíz de este problema, ese ciudadano va a sentir inclusive tranquilidad ante una situación que se le presente, no solamente los tribunales penales, un tribunal civil. Necesito buscar justicia porque me voy a divorciar, tengo un problema familiar y me voy a divorciar. Bueno, voy a lograr la justicia. Tengo una persona que no paga el canon de arrendamiento, lo voy a demandar. Sé que voy a encontrar justicia y no voy a ir con ese pánico, con ese temor de que es que el otro le va a pagar al juez y yo voy a perder teniendo la razón y viceversa. Ese es un impacto tan importante, la seguridad jurídica, que tú digas, nos vemos en un tribunal. Usted dice que tiene la razón y yo digo que también la tengo. Vamos a un tribunal, vamos a un juez que sea el que pueda dirimir este conflicto y que diga quién tiene la razón acá. Eso es una paz que se va a elevar a nivel social. Eso es algo que viene inclusive desde las mismas comunidades, que tú transmitas a tu comunidad desde los jueces de paz, que tú puedes dirimir un conflicto sin llegar a un juez superior. Que tú desde tu comunidad puedas dirimir ese conflicto y que puedas llegar a ese acuerdo reparatorio. Mire, páguele al señor lo que usted debe. ¿Por qué ir hasta un tribunal si lo podemos hacer acá? ¿Usted le debe al señor? Sí. Mire, pero es que yo no tengo para pagarle porque yo gano esto y demás. ¿Cuánto tiempo se va a llevar usted para pagar? Eso es un impacto tan importante. Esa paz, esa tranquilidad del ciudadano. El saber que tiene un hijo privado de libertad, pero que lo puede visitar. Que ve que su hijo está alimentado, que ve que su hijo está estudiando, que está progresando.
sabe que ese muchacho está pagando por lo que hizo, por ese daño que cometió para el Estado y para la víctima. Esa víctima tiene que ser resarcida porque esa es una de las funciones de la Constitución de la República, el resarcimiento del daño a la víctima, así como el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, estoy resarciendo el daño, pero también estoy cumpliendo con mi país. ¿Por qué? Porque siendo una persona que no quería estudiar, trabajar, etcétera, en este lugar de reclusión, tengo todas las oportunidades para estudiar, trabajar y crear en mí o ser la mejor persona de lo que fui antes de quedar privado de libertad. Eso es un impacto, y tú me lo preguntabas antes. El mundo lo va a ver. Mira la reducción de presos que tiene, de privados de libertad que tiene Venezuela. Mira lo que está haciendo Venezuela. Mira ese impacto de la reforma judicial. Ahora hay menos privados de libertad, hay más personas trabajando, hay más personas que están pujando por su país. Eso es un impacto tan importante que todas las inversiones vienen a Venezuela. Quiero ir a ese país. Ese es un país petrolero, un país pujante, con ciudadanos que se respetan. Ahí todo es un respeto absoluto, empezando por la justicia venezolana. ¿Quién no va a querer venir a invertir a Venezuela? Por eso es que esta reforma judicial es tan importante, no solamente para nosotros los venezolanos, sino para el mundo. Porque el mundo quiere también venir acá a construir. ¿Cuántas empresas podemos tener nosotros que se fueron? Porque si no hubiésemos permitido eso, nosotros estaríamos en este momento en otro nivel. Pero estamos ya reconstruyendo. Estamos buscando que esos cimientos se vuelvan otra vez a establecer, a crear, a fijar, a forjar, para poder crecer. Y esta reforma constitucional, para tú poderlo hacer, es fundamental. Fíjese, doctora, qué bueno que introduce el tema internacional, porque la aspiración, entendemos, de quienes están participando también, quienes van a hacer vida en esta reforma, tiene que ver un poco con lo que ocurre a nivel internacional, de que luego de culminar los procesos de forma exitosa, estos se traducen en buenas prácticas, es decir, en referencia para otros estados. De ser así, ¿cuáles son esas recomendaciones o cuáles son esos errores que no deberían ocurrir en este proceso de reforma judicial, de modo tal que pueda tener el éxito ideal para esa validación, esa necesaria validación en el entorno internacional? Estas prácticas que hemos vivido día a día no se pueden repetir. Bajo ningún concepto tú puedes continuar privando de libertad a una persona. Mira, el Código Orgánico Procesal Penal es tan completo que te establece la flagrancia. Si tú eres sorprendida con las manos en la masa, pues eres inmediatamente trasladada a un tribunal para que el tribunal emita su pronunciamiento en razón de ese acto en el cual tú fuiste sorprendida en flagrancia. Aquí tú sabes que las flagrancias las convierten en que te privan de libertad sin haberte iniciado una investigación, te privan de libertad y después, ups, es una flagrancia. Pero ya va, espérate un momentico, usted me fue a buscar a mi casa, yo no estaba cometiendo ningún delito, yo estaba en mi casa. Esa es una práctica que no se puede volver a repetir. La otra práctica, ciudadano, funcionario, yo tengo derecho a una llamada. No, patay kung fu, para adentro. Y entonces no solamente es la tortura física, sino psicológica, el maltrato del cual es víctima un privado de libertad. Eso no se puede volver a repetir. Ciudadano, usted tiene derecho a llamar a su familiar, dígale que usted está aquí. Otra cosa, los centros policiales se han convertido en centros de reclusión, pero es que no hay penales que puedan con tanto privado de libertad. Y tú ves el hacinamiento, tú ves las enfermedades, tú ves la cantidad de enfermedades que proliferan justamente con el hacinamiento de hombres y mujeres en un lugar de reclusión que no, perdón, ni siquiera es un lugar de reclusión, en un centro policial que no es un lugar de reclusión. Tú ves las enfermedades, fiebre amarilla,
¿cómo es que se llama la otra enfermedad que paludismo? Hay otra, bueno, ya me acordará, es el problema de las adultas mayores, mi amor, ya yo soy una señora de 60 años, entonces a veces se me olvidan las cosas, ustedes me perdonarán. Hay otra enfermedad que se contrae mucho en los lugares de reclusión justamente cuando hay tanta persona sin nada. Eso no se puede repetir. Tú tienes que llevar a una persona que está enferma a su hospital, evalúela, póngale su tratamiento, aquí está el tratamiento. Esas cosas son las que tenemos que superar rápidamente. Bueno, es que se murió un privado de libertad porque no tenía la asistencia médica. ¿Tú sabes lo que es la carga para el Estado cuando se te muere una persona privada de libertad? Mira, cuando fui director de prisiones, la gente nunca se imaginará la angustia que yo vivía todos los días. De hecho, yo solo dormía 2 horas. Yo me la pasaba de centro de reclusión en centro de reclusión, velando por mis privados de libertad, pendientes de que comieran, pendientes de que se resolviera todo el problema del ingreso de los alimentos al centro de reclusión. Los médicos, trasladaba a los médicos, el equipo multidisciplinario. No se me podía morir un privado de libertad por negligencia, porque la negligencia era mía. La responsabilidad era mía y por ende la del Estado. Pero eso sí, falleciese privado de libertad, nunca podían decir que era por falta de asistencia, porque nosotros levantábamos las actas correspondientes, sacábamos a nuestro privado, lo llevábamos al hospital. Dirán, bueno, pero es que resulta ser que se arman estas bandas delictivas y los atrapan o los rescatan, etc. Bueno, usted tomará justamente las medidas correspondientes para poder trasladar a esa persona. O como lo hacíamos nosotros en nuestros centros de reclusión. Nosotros teníamos una enfermería y en esa enfermería teníamos el médico, la enfermera, teníamos los suministros necesarios para poder prestar de primera mano una asistencia médica. La persona tenía ya problemas graves de salud, entonces habilitemos la ambulancia y trasladémoslo a un hospital para que sea atendido. Hay personas que te dicen, no, pero es que él tiene un seguro médico. Esta persona puede ir a tal clínica. ¿Por qué no se le permite ir a una clínica si tú tienes un seguro médico? Eso es más fácil para el Estado. Vaya para la clínica, trasládelo a la clínica, opérenlo allá y usted lo regresa hasta su centro de reclusión. Ah, no, es que no está permitido, que tiene que ser un hospital. Tenemos que abrirnos, hay que abrirse, porque todo lo que permita la reconsideración de todo lo que es el estado de salud, y repito, el estado de libertad, el Estado tiene que revisarlo en esta reforma judicial. Hacer un análisis. Mira, los delitos. Era mucho más fácil para un fiscal imputarte a ti el delito de asociación para delinquir y terrorismo porque iba a asegurar tu privación de libertad. Cuando tú revisas esa lista de privados de libertad, no tienes idea del impacto que te va a causar ver la cantidad de personas con el delito de asociación para delinquir que se puso de moda. Porque el Código Penal te establece el agavillamiento. Tú y yo estamos hablando acá, nos pusimos de acuerdo, mira, vamos a robarle a aquel señor. Eso es agavillamiento. Ah, no, te presentan con una asociación para delinquir. ¿Dónde está esa banda delictiva? ¿Quién era el líder de la banda delictiva? ¿Cuál era tu función como integrante de esa banda delictiva? Eso nunca queda acreditado. Ah, no, asociación para delinquir. Ahí están mujeres privadas de libertad que son cabezas de familia, mujeres que necesitan estar con sus hijos, que esa es otra carga del Estado. Los niños están en la calle porque las cabezas, que son las madres, están privadas de libertad. ¿Cómo se le hace eso a una mujer cuando tú puedes perfectamente agarrar y decir, coloque a esa señora en su casa con una medida cautelar sustitutiva, pero ella va a velar por sus muchachos? Tú ves mujeres amamantando en un centro de reclusión, el código te lo establece. Todas las mujeres que están lactando tienen que estar en su casa con una medida de casa por cárcel. Ahí están en un centro de reclusión. Son errores que no podemos volver a cometer. Doctora, este es un tema bastante sensible, pero pasemos al tema de la imagen internacional que puede
significar el durante y el después de la reforma. Usted hablaba de unos temas particularmente sensibles, el proceso, las penas, las medidas propiamente. ¿Cuál sería de esos temas de la reforma el más sensible de manejar a nivel internacional y por qué? Los derechos humanos. El más sensible es el respeto irrestricto a los derechos humanos. Ante el mundo, nosotros somos, se lo comentaba de hecho ayer a mi esposo, que hay personas que nos ven a nosotros en Guayuco y con una pluma aquí, porque no terminan de comprender que los venezolanos también somos preparados, que nosotros le echamos pichón y que somos capaces de demostrarle al mundo que con todo lo que se pueda hacer, enmendando estos errores y saliendo adelante, nosotros no tenemos ni guayuco ni pluma, o podemos tener ese guayuco y pluma, ¿por qué no? Pero mira, con mucha sabiduría. Sí. Entonces, el mundo cuando vea ese respeto a los derechos humanos, lo que te expliqué hace un instante, mira la forma en que Venezuela trataba a sus privados de libertad. Mira la forma en la que Venezuela está llevando adelante este tratamiento a los privados de libertad. Ve cuál es el procedimiento que utilizan para privar de libertad a esta persona, pero también observa el tratamiento que está llevando adelante Venezuela con estos privados de libertad. Y no estamos hablando de que es que nosotros le tenemos que dar un ejemplo al mundo, porque es que el mundo también nos va a tener que dar un ejemplo a nosotros. Porque ahí tú tienes El Salvador con esos privados de libertad y con esos centros de reclusión donde la violación a los derechos humanos se ve en todos los videos que ellos suben. Pero nada, eso es una maravilla a la luz de muchos, pero a la luz nuestra no. Tú tienes que ver también a la luz del mundo lo que pasó con nosotros los venezolanos, cuando sin cometer delito en suelo de El Salvador, estaban privados en celdas salvadoreñas y nosotros esperando a que un tribunal de El Salvador nos indicara la condición jurídica de estas personas. Pero nadie le pone el dedo a la llaga en aquella situación. Tú tienes unos Estados Unidos con el ICE. ¿Qué está haciendo el ICE con nosotros los venezolanos y con los otros extranjeros? Ahí hay unas violaciones flagrantes al debido proceso. No se les permite ir a un tribunal, ser escuchados, una audiencia. No. Preso, para adentro. Ah, no, eso sí, inmediatamente Tren de Aragua. Porque escúchame, yo nunca me imaginé que esa bendita banda delictiva fuera tan grande. Es una banda delictiva que creo que va ya por un número de 200 presos, de 200 delincuentes, etcétera, porque en todas partes sentenciaron a 4 del Tren de Aragua en Estados Unidos. En España agarraron a 2 más del Tren de Aragua. En Nicaragua, no sé. Pero ya va, espérate un momentito. ¿Cuántos del Tren de Aragua? Por el amor a Dios. O sea, pareciera que esa es una etiqueta como para poder decir los venezolanos son Tren de Aragua. No, los venezolanos no somos Tren de Aragua, no, los venezolanos somos trabajadores echados para adelante. Ahora, ¿qué están haciendo estos países con estas personas que están privando de libertad? Eso nadie lo ve. ¿Dónde están los derechos humanos y las organizaciones que deben estar preparadas para revisar todo este tema? Entonces todo es Venezuela. Oye, basta. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero también queremos que volteen un poco la lupa hacia otros países que también son violadores de los derechos humanos. Eso es fundamental. Si queremos realmente decir que somos objetivos y lo que estamos es buscando el progreso del país. Con esto no estoy diciendo que yo esté aplaudiendo lo que está pasando aquí en Venezuela, pero estamos hablando del impacto de Venezuela ante el mundo, pero ese impacto también tiene que estar reflejado en otros países. Doctora, ¿cuál sería ese impacto para la carrera judicial y cuáles son esas principales transformaciones que vislumbra en la carrera judicial? Me perdí porque estaba leyendo aquí un insulto
pero terrible de una persona, lo que estábamos hablando hace un instante, cuando tú no escuchas lo que quieres que la otra persona diga, entonces esto se traduce en odio, en desprecio, y hacia allá no podemos ir, no podemos continuar. Mientras esta persona que está aquí con todos estos improperios y estos insultos no cambie y no haga lo propio y no realice un análisis de conciencia sobre lo que está haciendo por Venezuela, esta persona no va a aportar absolutamente nada positivo. Personas como esta es que no permiten que Venezuela avance. Pero formúlame la pregunta porque yo quiero avanzar. Muy bien. Bueno, sí, nosotros condenamos desde cualquier espacio las descalificaciones. Creemos que todos los venezolanos tienen que aportar y tienen que aportar mucho, y no hay más calificados que los venezolanos y sobre todo los que tienen experiencia, trayectoria para poder hacerlo, ¿no? Bueno, le consultaba un poco sobre cuál sería el impacto en el tema de la carrera judicial. Nos quedan escasamente unos 4 minutos. Ya se nos fue tan rápido el programa. Sí, pero no quería dejar de unir esa pregunta con el tema prospectivo. ¿Cómo cree usted que va a ser interpretada, recordada, percibida esta reforma que debe ser exitosa en los próximos 5, 10, 15, 20 años? Si es exitosa, no solamente va a replicar en 10, 15 o 20 años, sino que va a replicar en todo instante en nuestro país. Va a estar en nuestra memoria el antes, el durante y el después. Y va a estar replicando en el no podemos repetir los errores del pasado. Los venezolanos tenemos mala memoria. Fíjate que nos encanta repetir y repetir y repetir los errores. Pero en esta oportunidad no podemos tener mala memoria. En esta oportunidad, aquel que tenga mala memoria tendrá que tener a otra persona al lado que le diga, ojo con eso. No podemos repetir ese error. Cuidado con esto. Y además, tú tienes ese grillito, ¿sabes cómo? Con una inspectoría atrás, un funcionario que tiene la inspectoría que está funcionando. Ven acá, ciudadano acaba de denunciar esto. Tiene derecho a descargarlo. Usted tiene derecho a su defensa. Cuando tú veas que los organismos están funcionando y van cónsonos con el día a día, eso va a seguir replicando por muchos años más. Bueno, le agradezco enormemente, doctora, que nos haya acompañado la mañana de hoy. Queremos saber, ¿usted va a ser magistrada o no va a ser magistrada? Bueno, yo no sé si voy a ser magistrada. Primero tengo que tomar la decisión y se vence el plazo el sábado. Pero eso tendría que ser el comité de postulaciones el que decidiría con base a mis credenciales si, de acuerdo al baremo, reúno los requisitos para ser magistrada. Pero ya te diré si me postulo o no me postulo. De acuerdo. Si lo hace, éxitos, y si no lo hace, pues que siga teniendo espacios y oportunidades para seguir aportando y trabajando por nuestro país. Para nosotros ha sido un verdadero honor, un verdadero placer poder conversar con usted la mañana de hoy aquí en nuestro espacio Mundo Conectado, y hoy hemos conversado con la doctora Gloria Piño. Hablamos sobre el futuro de la reforma judicial, qué hay de ella, hacia dónde va, en qué consiste. En su voz calificada y orientadora sobre uno de los temas más trascendentes para cualquier nación, su sistema judicial. La justicia no es solamente un asunto de tribunales, es confianza, es estabilidad, es convivencia, es desarrollo y también es soberanía. Agradecemos a la doctora Gloria Piño por acompañarnos en esta edición de Mundo Conectado y ayudarnos a comprender los desafíos y oportunidades que plantea la transformación del sistema judicial venezolano. Amigos, ha sido para mí un privilegio compartir con ustedes esta hora de análisis y de reflexión. A ustedes gracias siempre por acompañarnos. Sigan conectados a RNB, la señal que recorre la patria. Y recuerden que el futuro geopolítico que deseamos también se construye con soberanía. En nuestro próximo encuentro seguiremos contrarrestando las matrices de opinión hegemónicas contra nuestro país y contribuiremos a consolidar el sur global. Síguenos para más análisis internacional y para continuar esta importante conversación en nuestras redes
elipereira.r y el.mundo.conectado en Instagram y en TikTok @elizabethpereira.profe y en las redes de RNB. Estuvieron en la presidencia de RNB Isbemar Jiménez, en los controles técnicos nuestro súper querido y paciente pulpo Alexander Brazón, en el streaming Cristel Dos Santos y en la producción y en los micrófonos quien les habla Elizabeth Pereira. Certificado de productor nacional independiente 36110 y certificado de locución 62238. Será hasta una nueva emisión y nos despedimos recordando nuestro compromiso: comunicar para educar y educar para comunicar. Hasta la próxima emisión, amigas y amigos, sigamos conectados. En Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Es hora de contrarrestar las matrices de opinión hegemónicas